Ahí partí la grabación. Bueno, el tema de hoy día es cáncer pulmonar de células pequeñas. Voy a presentar yo y como experto invitado está el doctor Galindo. El primer caso, una mujer de 71 años, tiene antecedente de tabaquismo activo con un IPA de 30, estaba en ecoxero al momento de la evaluación, previo al cuadro, y ella tiene un cuadro de 6 meses de tos seca y baja de peso no cuantificada. Ella consultó en diciembre del 2019 por una semana de mayor compromiso del estado general y náusea. Al ingreso destacaba que tenía una hiponatremia de 115 con exámenes compatibles con un CIAP. El examen físico solo tenía un poquito de disminución del murmullo pulmonar de la base izquierda y el resto nada especial. Se hizo estudio con un TAP-TAP que mostraba una masa en el lóbulo inferior izquierdo de 3,5 por 2,8 por 3,9 centímetros con nódulo subcentimétrico satélite, un conglomerado enopático de 6,5 por 4,2 centímetros y estaba ubicado en mediastino con extensión hacia el hilo izquierdo. Se complementó con un PET-CT que mostraba la misma masa hipermetabólica en el lóbulo inferior izquierdo, el conglomerado enopático, ahí quedó como biliar, biliar, izquierdo subcarinal, con enopatía mediastínica, cervical baja derecha, y una en el ligamento gastropático que ya lo hace metastásico, sería etapa extendida. Una resonancia de cerebro normal, y se realiza una biopsia por EBUS que muestra hallazgos compatibles con un carcinoma de células pequeñas. Esta es la imagen que ahí se ve la lesión en el lóbulo inferior izquierdo, y acá a la derecha está la imagen de la anatomía del ligamento gastrohepático. Entonces tenemos un paciente con diagnóstico de cáncer pulmonar de células pequeñas en etapa extendida y partió con etopósito con carboplatino atezolizumab en enero del 2020. Completa 4 ciclos en marzo del 2020 y se ve respuesta parcial con persistencia de la masa biliar. Ella continúa con atezolizumab de mantención y recibió radioterapia de consolidación en el tórax, 30 Gray en 10 fracciones, que lo completó en mayo del 2020. Ahí tiene una progresión en diciembre del 2020 con la adenopatía en el ligamento gastropático que había desaparecido en la imagen previa, y se le hizo radioterapia con técnica de SBRT, 30 Gray en 5 fracciones en enero del 2021. En marzo del 2021 vuelve a presentar una progresión ganglionar mediastínica y nuevamente vuelve a recibir radioterapia con técnica de SBRT en mediastino. Y ahora actualmente en julio del 2021 está en progresión pulmonar y ganglionar. Eso es. Perfecto. Entonces, ¿te queréis tirar un resumen, Alejandro? ¿Te queréis como cerrar con un resumen? Una paciente con un cáncer pulmonar en etapa extendida o metastásico usando... ella recibió etopósito carboplatino y con atezolizumab y logró una muy buena respuesta parcial, que voy a mostrar la imagen, que esta es la imagen de la respuesta que logró. A la izquierda está la masa periliar, la genopatía mediastínica, y a la derecha está la respuesta final que logró. La lesión pulmonar y el resto de las enopatías tuvieron respuesta completa, no se observaban en el PET de control. Entonces, se le hizo, dado la buena respuesta, se le hizo radioterapia de consolidación, y la paciente tuvo 2 progresiones como enfermedad oligometastásica en distintas zonas, la enopatía gastrohepática, y después una nueva progresión mediastínica, que logró buena respuesta con SBRT, pero finalmente ahora está avanzando con una progresión intratable como oligometastásica. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevamos de tratamiento entonces? O sea, ¿cuántos fueron los periodos libres de progresión? Lleva un año de tratamiento. Perdón, un año, 7 meses. Ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tengo pregunta para el doctor Galindo. Me llama la atención que el paciente haya continuado con atezolizumab a pesar de haber progresado, porque el estudio que respalda el uso de atezolizumab paraba el atezo cuando el paciente progresaba o presentaba toxicidad intolerable. No sé si tiene algún dato adicional y yo no lo conozco que respalde continuar más allá de la progresión atezolizumab, o si eso deberíamos hacerlo de regla. No tengo ningún dato adicional, es solamente pura experiencia. Cuando hay progresión oligometastásica en una paciente que ha tolerado muy bien el tratamiento,
que está en ECOG 0 y que la progresión no le produce síntomas, una opción es hacer terapia localizada a las oligometástasis, como en este caso, y mantener la inmunoterapia por el potencial efecto sinérgico que podría tener la radioterapia con inmunoterapia. Este caso es muy interesante, es una de las presentaciones del cáncer de células pequeñas. Ustedes saben que el 70% se presenta en etapa extendida. En este caso se presentó con un síndrome paraneoplásico, que probablemente es el más frecuente dentro de los paraneoplásicos. Un 15% se presenta con un CIAP. Y la otra cosa interesante es que que ustedes deben saber es que el 95 a 98% de los pacientes en etapa extendida van a recaer dentro del año después del tratamiento. Esta paciente ha superado ese periodo, está ya 18 meses en tratamiento en ECOG 0 y está todavía con la inmunoterapia. Eso. Súper. Yo tengo Doctor, una pregunta. yo tengo otra. Ah, bueno, dale. No sé. ¿Aló? Sí, Dale. perdón. Para el doctor Muñoz, en caso, en esta paciente que etapa extendida, ¿se planteó o se hubiese planteado hacerle una radiación craneal profiláctica? Que igual es como bien controversial, sobre todo en esta etapa extendida. Súper buena pregunta. El PCI, la radiación cerebral profiláctica en cáncer pulmonar de células pequeñas en etapa extendida, es básicamente una indicación que va en desuso. Y por dos razones. La primera es porque es una indicación que nació de un estudio europeo que tiene una serie de fallas metodológicas que podemos conversar en otro momento, pero nunca hemos tenido la certeza real de que, ¿cómo se llama esto? De que si volviéramos a hacer ese estudio, efectivamente el resultado sería el mismo por una parte. Sin embargo, sigue siendo una recomendación de varias guías internacionales. Yo participé como revisor de la guía de Astro y efectivamente fue un motivo de controversia, pero hasta el día de hoy sigue teniendo un estudio randomizado que apoya por una parte su uso, y por otro lado está efectivamente el estudio japonés que nos muestra que en un seguimiento con resonancia, uno podría eventualmente omitir el uso de la radiación cerebral profiláctica en esta población de pacientes, toda vez que uno tenga una resonancia de entrada y pueda seguir con resonancia de control. Eso, del punto de vista práctico, involucra acceso a resonancia, costos asociados por una parte, pero por otro, la morbilidad asociada al PCI no es inocua. Entonces, también es algo a considerar. De hecho, es algo que todo este tiempo lo hemos conversado y por eso esta paciente ha tenido resonancia como parte de su seguimiento con imágenes. Súper. Pablo, perdón, y en esa misma línea, esto salió el año pasado en llama una revisión de SBRT versus PCI y que obviamente tenía menor sobrevida libre de progresión los pacientes que enfrentábamos solo con SBRT a la progresión, que es lógico porque no estamos haciendo algo preventivo como la PCI, pero que no tenían diferencias en impacto en sobrevida global. O sea, ese seguimiento que tú dices con resonancia lo vamos a preferir en centros que tengamos SBRT, por ejemplo, que eso yo creo que es algo relevante para algunos de acá que quizás nos vamos o se van a ir a algún centro donde no hay SBRT. Entonces, el seguimiento con resonancia va a conllevar a solo hacer una PCI cuando aparezcan las metástasis. No sé si hay alguna diferencia respecto a eso en cuanto a tu postura. Fire SCLC es un estudio de cohorte extremadamente interesante, como menciona Benjamín, que salió publicado el año pasado y que desafía básicamente el paradigma histórico de que los pacientes tienen enfermedad básicamente sembrada en el cerebro al momento de conocerlos, ¿ya? Y que ese ha sido el fundamento histórico del por qué usar radiación cerebral profiláctica versus usar radiocirugía en esta población. Ahora, el tema, y como complejo a considerar en este escenario, es primero, como bien dice Benjamín, es que para plantear esto como un tratamiento estándar, uno tiene que tener el acceso y el seguimiento con resonancia. Así que es un tema bien de nicho,
es algo que todavía necesita ser zanjado, porque más allá de una corte integrada por centros de muy alto volumen y mucha experiencia y con acceso a nivel mundial. Entonces, es una buena alternativa, ténganlo presente dependiendo de dónde trabajen, pero como bien dice, efectivamente es algo que tenemos que tener, o sea, que está lejos de ser una conducta estándar todavía. Yo tengo Anita, una Muchas gracias. pregunta. La Anita tenía una pregunta. Sí. Eso. Sí, tengo varias preguntas. Uno, bueno, para el doctor Galindo, en este paciente que completó 4 ciclos y tenía respuesta parcial, que no me quedó claro la magnitud, si es que hubiera considerado darle 2 ciclos más de quimio y después seguir con ateso. Y lo otro es que ella ya tenía de entrada una adenopatía en el ligamento gastropático y entiendo que cuando esa adenopatía creció se hizo el SBRT. Ahí no habría un beneficio de haber hecho SBRT a esa adenopatía al tiro en el fondo, o sea, después de la radioconsolidación y haberla tratado al tiro, como que no sé si hay evidencia de que eso podría aumentar su sobrevida libre de progresión. Bueno, le puse respuesta Bueno, parcial, pero el- había logrado respuesta completa en la adenopatía. No se veía Ya. cuando... Lo único que quedó fue la masa Ah, IPO. ya. Cuando Perfecto. desde el 2018 estamos utilizando la inmunoterapia, en realidad estamos siguiendo el esquema de los 2 estudios, que es el Empower 133 con atezo y el Caspian con durvalumab, que hacen 4 ciclos de quimioterapia e inmunoterapia, y después siguen mantención con inmunoterapia. Tú sabes que antes de eso no hay datos de si es mejor 4 o 6 ciclos, digamos. En ese sentido, no hay datos que nos puedan ayudar a decidir 4 o 6 ciclos. Así que en mi caso estoy siguiendo las indicaciones de los estudios fase 3 que demuestran beneficio, que van con 4 ciclos de quimioterapia y posteriormente entran a la mantención con inmunoterapia. Doctor, y en el caso de no poder recibir inmuno, por ejemplo, considerando que vamos a tener muchos pacientes a lo mejor que no van a poder Sí, darles tratamiento con inmuno de entrada. en caso de no poder utilizar la inmuno, lo habitual o lo más frecuente son 4 ciclos nada más. Hay algunos pacientes que se salen de esta regla y uno busca la máxima respuesta biológica, que es un concepto muy antiguo que en mi formación se utilizaba mucho, digamos. Así que hay algunos pacientes, la minoría, a los cuales yo les indico 6 ciclos. Pero tiene que ver con la respuesta que ha tenido a lo largo de los 2 primeros ciclos y después del 4.º ciclo. Si es que después de los 2 ciclos hay una evaluación, hay una reducción, después del 4.º ciclo sigue habiendo reducción, yo tiendo a darle 6 ciclos en total. Ya. Creo que Muy cortito respecto a lo que Ah. señalaba Anita, una súper buena pregunta que planteaba Anita era ¿por qué no haber irradiado todo en su momento, cuando estábamos ahí? Y eso efectivamente ha sido materia de estudio. De hecho, es el RTOG del 0937, que si bien en un estudio fase 2, en esta población de pacientes con enfermedad extendida y con enfermedad metastásica limitada, creo que hasta como 3 o 4 metástasis, planteó dar PCI versus PCI más consolidación a la enfermedad extratorácica. Y si bien retrasaba la progresión, no mejoraba la sobrevida global a 1 año, que era como el foco. Ahora, en el contexto de inmuno, se da el tema de que con probablemente la falla a distancia puede tomar, o sea, puede eventualmente aplazarse más en el tiempo, el atraso de terapia sistémica, y con eso eventualmente es recomendable reexplorar esa hipótesis, pero en una primera instancia tampoco es un tratamiento estándar. Perfecto. Gracias, Pablo. Diego estaba con la mano levantada también. Sí, en pacientes que están con inmuno y van a terapia de oligometástasis, el decidir cirugía versus radioterapia se hace dependiendo de la morbilidad y de la conveniencia del tratamiento, o hay alguna razón biológica para pensar que la radio es mejor, como exposición de antígenos o efecto abscopal o algo así. Bueno, lo primero es que
como dije, el tratamiento de oligometástasis en células pequeñas todavía no es un estándar, digamos, hay estudios que se están desarrollando, a diferencia de en cáncer no células pequeñas. Entonces, en cáncer no células pequeñas, el tratamiento de oligometástasis con radioterapia es una opción. También podría ser la cirugía, pero en células pequeñas, al considerarse una enfermedad sistémica, probablemente una terapia de oligometástasis con cirugía no es una opción muy buena, digamos. Así que yo creo que es razonable hacer tratamiento con radioterapia a las oligometástasis en células pequeñas, pero probablemente cirugía es como demasiado. Ya, gracias. Yo tenía otra pregunta, doctor Galindo. ¿Por qué cree usted que eligieron carboplatino en vez de cisplatino en el estudio, en el Power 133? Porque lo habitual es que en un paciente sin inmuno ocupáramos etoposio cisplatino habitualmente, ¿o no? Sí, hay estudios previos y algunos metaanálisis que comparan el uso de cisplatino y carboplatino, y en realidad no hay grandes diferencias en sobrevida en células pequeñas. Lo que sí hay diferencia es en calidad de vida y en toxicidad. El carboplatino es bastante mejor tolerado que el cisplatino. Y algunos creen que la combinación con inmunoterapia podría aumentar los efectos tóxicos, sobre todo a nivel medular. Así que creo que las razones para utilizar etoposio carbo son mejor calidad de vida, mejor tolerancia y no tanto efecto tóxico renal probablemente, que es uno de los problemas del cisplatino. ¿Y eso también en etapa limitada? En etapa limitada también se puede utilizar etoposio carboplatino. O sea, se puede utilizar, no es la indicación, es mejor utilizar etoposio cisplatino porque va asociado a radioterapia. Y los estudios que se han hecho son con ese esquema de quimioterapia de cisplatino. Puedes utilizar carbo en algunos pacientes que tú crees que no son elegibles para cisplatino, pero la recomendación en limitada es etoposio cisplatino. Perfecto, gracias. Yo tengo una pregunta para Pablo. No sé si después de... No, era solo comentar que sí, porque mi duda era porque entiendo que en el Caspian sí incluyeron pacientes con cisplatino, pero no era un porcentaje muy grande. Entonces, igual podríamos usarlo, inmuno con cisplatino, en caso de que lo eligiéramos. Sí, yo creo que no es un problema, digamos, mayor. Ahora, como te digo, en general los pacientes con células pequeñas se presentan en un ECOG bastante malo, digamos. Y ahí, sí, aunque es por la enfermedad, ahí darle cisplatino se pone un poco cuesta arriba. Perfecto. Dale, Anita, nomás, pregunta nomás. Respecto a la radio de consolidación, porque este paciente igual tenía la lesión primaria más nódulos satélites, creo que o sea, ipsilaterales, y además la masa mediastínica. Entonces ahí cuando se planifica después, ¿eso se irradia como todo, se irradia solo el tumor primario, donde estaba el tumor primario, o se irradia como todo el pulmón, por decirlo, el lóbulo donde tenía los nódulos satélites? ¿Cómo se llama? Súper buena pregunta. Lo que se consolida es generalmente lo que queda, ¿ya? Y eso viene un poco de la herencia como del concepto que siempre ha tenido esta enfermedad en relación, como en el mundo de los radiooncólogos, que te van a decir siempre que es el tumor sólido que más se parece a un linfoma. Entonces es como lo que te quedó de enfermedad después de la quimio, porque siempre existe esta cosa como media naïve de pensar que la quimioterapia se deshizo de prácticamente todo. Así que cuando uno consolida en general el tórax, consolida la enfermedad que queda, bajo el supuesto o filosóficamente hablando, lo que uno espera
es que si bien es probable que la enfermedad no desaparezca, porque de hecho se consolida con dosis de 30 en 10, de hecho consolidar con más dosis tampoco ha demostrado hasta ahora tener mayor beneficio. El consolidar con 30 en 10 tiene como objetivo evitar los eventos de progresión torácica que se asocian a mortalidad en esta población. Pablo, ¿y ahí se considera consolidar como tratar, por ejemplo, si te queda una metástasis en otro sitio? ¿O solo se habla de consolidar como torácico, masa residual torácica? La consolidación es en tórax. De hecho es poco probable. O sea, primero que todo, la consolidación sigue siendo una indicación de nicho, ¿ya? No piensen que todo paciente con cáncer pulmonar, células pequeñas que responde, merece consolidación. Y de hecho, cuando uno ve como los análisis secundarios que han salido de CREST, después de que salió publicado por primera vez, siempre guarda el mismo sentido, de que los pacientes que se benefician de la consolidación son aquellos que tenían enfermedad extratorácica relativamente acotada al momento del diagnóstico. O sea, consolidar a alguien que tenía enfermedad en varios parénquimas y que responde parcialmente después de 4 ciclos, no es precisamente una muy buena práctica, porque la consolidación no es inocua, produce fatigabilidad, esofagitis, cansancio. Entonces sigue siendo una población de nicho y justo calza con la paciente que estamos discutiendo, pero sigue siendo una indicación muy, muy acotada y hasta ahora, como comentábamos antes, sigue siendo al tórax. Yo tenía otra pregunta al doctor Galindo. ¿Cuántos pacientes usted o cuál ha sido su experiencia con la segunda línea en estos casos? Post-inmuno, ¿ha dejado Topotecan? ¿Lo usa? ¿Cuál es su experiencia respecto a eso? Porque sabemos que igual las sobrevidas son bien malas cuando ya progresamos a la primera línea. Bueno, hay que seguir la regla de la resistencia o sea, sensibilidad a platino, ¿cierto? Más de 6 meses recaída, probablemente repetimos el esquema con platino. Con recaída menor a 6 meses utilizamos segundas líneas y las segundas líneas aceptadas está el Topotecan, generalmente oral, el estudio era oral, ahora las guías de la NCCN ponen oral o endovenoso, y algunas nuevas drogas como la lurbinectedina, que han demostrado respuestas de hasta un 35% de los casos en segunda línea. Sin embargo, el estudio fase 3 con esta nueva droga no ha demostrado un gran beneficio en sobrevida. Es muy mala la respuesta a las segundas líneas. Así que yo lo que hago es generalmente tratar de privilegiar la calidad de vida y utilizar terapias como los taxanos semanales, que puede ser una opción, o el Topotecan, si es que la médula del paciente lo va a soportar. Inmunoterapia, hay varios estudios, como ustedes deben saber, el Keynote 28 y el 158, que han utilizado inmunoterapia ya en tercera línea, el nivolumab y el pembrolizumab. Sin embargo, las respuestas no han sido muy buenas, no han sido alentadoras. Así que de hecho los manufactureros de Nivo y Pembro han sacado de la indicación, ahora en marzo del 2021, el uso de estas drogas en tercera línea para células pequeñas. Perfecto, muchas gracias. Solo agregar que creo que salió también una revisión que mostraba que en pacientes que progresaban antes de 90 días el pronóstico era muy malo y que en esos casos tampoco valía la pena intentar una segunda línea, que ahí en la segunda línea probablemente con Topotecan estaba entre esos pacientes que progresaban entre los 3 meses y los 6 meses y como usted decía, sobre 6 meses reexponer a platino. Creo que Jason tenía una pregunta. Yo, Marianela, es que me queda la duda, o sea, una pregunta para el doctor Galindo y después una pregunta para el doctor Muñoz.
que la guía ESMO plantea la quimio, o sea, la sensibilidad o resistencia al platino con un corte de 3 meses. Entonces mi duda es si podríamos como reducir el rechallenge a platino a 3 meses. Sí, eso me llamó la atención al ver las guías. Típicamente se ha utilizado no solo en cáncer de células pequeñas, sino en ovario también, el corte de 6 meses. En mi experiencia, en realidad, si recae antes de entre los menos de los 6 meses, son resistentes a platino. Así que creo que hay que seguir manteniendo el corte de 6 meses para reutilizar platino. Ya, perfecto. Sí, puedo agregar una cosita ahí, que en ovario, ahora recientemente, sí, ESMO también como que lo ha propuesto, porque probablemente es más bien un continuo, no es que a los 3 meses haya resistencia, o sea, a los 6 meses de resistencia, no. Entonces, más bien un continuo. Y hay trabajos que comparan pacientes que progresan a los 5, por ejemplo, 4 meses, que igual podría tener más respuesta que un platino, pero eso no vario. Yo no conozco en este escenario si existe esos trabajos. Dale, tú tenías una pregunta para Pablo, Marianela. En cuanto a la radioterapia en etapa limitada, a propósito de una discusión que fue en ASCO 2021, de un estudio para ver la diferencia entre dosis alta de 1 vez al día versus la de 2 veces al día. Y puede ser un poco básica, pero ¿cuál es la justificación o explicación biológica de por qué se usa 2 veces al día en este tipo de tumor? Y su opinión respecto a los estudios que respaldan 1 vez al día o 2 veces al día. El segundo caso. Ya, súper buena pregunta. Y no, está lejos de ser está lejos de ser como una pregunta básica, todo lo contrario, es una pregunta que para el mundo fuera de la radioterapia es un poco difícil de explicar, pero en resumen, para contárselos en 2 minutos, el entregar radiación 2 veces al día lo que busca es que con tamaños de fracción más pequeños, el acelerar la radiación, o sea, terminar antes, termina por entregar lo que se llama un equivalente biológico mayor. De hecho, ahí me voy a acordar más adelante de que cuando vayan rotando acá en radioterapia para explicarles eso, con números es más fácil, pero si uno entrega, por ejemplo, 45 Gray en 25 fracciones y uno entrega esos 45 Gray en 30 fracciones, pero 2 veces al día, esos 45 Gray entregados más rápido equivalen a más radiación. Su efecto se llama dosis biológica equivalente. La dosis biológica equivalente es mayor. Entonces, como bien mencionaba Marianela, hoy en día el gran problema que tiene esto que se llama difraccionamiento es la disponibilidad. Es extremadamente difícil en cualquier servicio de radioterapia en el mundo coordinar para tener a un paciente tratándose 2 veces al día con 6 a 8 horas de separación entre sus fracciones. Y existe un estudio muy grande que se llama CONVERT, o sea, son varios estudios, pero el estudio más grande que se ha hecho a la fecha es CONVERT, que lo que quiso CONVERT era demostrar que con dosis de 1 vez al día, pero llegando a una dosis potencialmente mayor, uno podía mejorar lo que se logra entregando con 45 Gray en 30 fracciones difraccionado, y CONVERT, al ser un estudio de superioridad, la verdad no logró su objetivo, pero tampoco sabemos que sea equivalente, porque no está diseñado para eso, hay un problema como netamente metodológico. Y básicamente después de completar CONVERT, que es un estudio muy grande que se llevó a cabo en muchos países en el mundo, 45 en 30 sigue siendo lo estándar o lo ideal que uno podría hacer. Ahora, no les sorprenda que en muchos lugares en el mundo se trata esta enfermedad con fraccionamientos de monofracción. Por ejemplo, donde yo estaba antes, en Toronto, hay una tremenda historia ya tratando a estos pacientes con 45 Gray en 15 fracciones, ocupando hipofraccionamiento con EPE para terminar en las mismas 3 semanas calendario, pero tratando con mayor fracción por día 1 vez en el día. Y así. Entonces, lo que uno quiere siempre es 45 en 30. No les sorprenda que incluso en instituciones muy grandes es difícil de lograr por eso. Y como decía Marianela, hay varios estudios que han tratado de sacar eso de encima y hasta el día de hoy no se ha podido.
Perfecto. Muchas gracias. Vamos a pasar al caso 2 ahora, para la segunda mitad de la discusión. Dale, Alejandro. Ya, el caso 2, un hombre de 57 años, tiene antecedentes de EPOC, no usuario de oxígeno y prediabetes. Tiene un IPA de 47 que estaba suspendido. Y en control de su enfermedad pulmonar, se tomó un TAC de tórax y mostraba una masa en el lóbulo superior derecho de 5,9 por 5,1 centímetros, un conglomerado anular en mediastino derecho de 8,3 por 6 centímetros de diámetro, con compresión de la vena cava y una zona que parecía infiltración del tumor hacia la vena cava, pero sin un síndrome de vena cava clínico. Un PET-CT que mostraba tuvimos una masa hipermetabólica de 60 milímetros en el lóbulo superior derecho y un conglomerado nodal mediastínico paratraqueal iliar derecho de 94 milímetros de diámetro. Una resonancia cerebro negativa, tenía un estudio de difusión de monóxido de carbono normal y una espirometría con un patrón obstructivo leve. Se le tomó una biopsia por EBUS que mostraba carcinoma de células pequeñas y el paciente al momento de la evaluación estaba en ECOG 0 y el examen físico lo único destacado es que tenía el murmullo pulmonar disminuido. Acá está la imagen, a la izquierda está el TAC y a la derecha el PET, que se mezcla entre la masa tumoral y la adenopatía. Entonces el diagnóstico sería un cáncer pulmonar de células pequeñas, un T4N2 clínico y en etapa limitada. En marzo del 2021 el paciente partió con etopósito cisplatino, con radio concurrente, 45 Gray en 30 fracciones bifraccionado. Esto durante los primeros 3 ciclos, ahí completó la radioterapia, y completó 6 ciclos en julio del 2021. Y el PET-CT de control mostraba una respuesta parcial. Ahí está la imagen del PET, el último PET de julio, que esta es la masa residual que queda. Perfecto. Muchas gracias. Yo quería partir con una pregunta a Pablo. Cuando tenemos tumores así que son limitados, pero tienen harta enfermedad, ¿tú te aguantas compartir con la radioterapia, por ejemplo, para recibir al menos 1 o 2 ciclos de quimioterapia y que se busque algo de respuesta, o partimos con la radioterapia de entrada? Siempre queremos partir la radiación lo más pronto posible, y eso ya está un poco escrito en piedra por 2 razones. Primero, porque desde la época en que se empezó a probar la concomitancia en esta enfermedad, siempre se intentó hacer lo antes posible, y después ya hay metaanálisis, está el metaanálisis de Londres y algunos otros que nos hablan efectivamente que el partir antes la radiación es mejor que partirla después, porque esto fue una pregunta como muy candente en la década de los 90 y hay randomizados, de hecho, para contestar esta pregunta. Siempre está el confundente que el paciente en el que tú eres capaz de partir al principio está, por así decirlo, lo suficientemente bien para que tú puedas partir al principio. Eso en términos como de volumen tumoral, performance, etc. Pero siempre que uno puede, parte a lo más pronto posible. Ahora, como siempre, es mucho más fácil partir quimioterapia que partir radiación en términos como de la logística. Lo que buscamos hacer comúnmente es es partir con la quimio al tiro e incorporarnos con radiación desde el segundo ciclo. Perfecto, buenísimo. Lo mismo, ¿Otra Benja, pregunta? yo tenía una pregunta también, sí, como a lo mismo que estabas planteando, en un paciente, por ejemplo, que debute con una, masa bulky o que tenga elementos de lisis tumoral o riesgo como de lisis tumoral, ahí el partir radioterapia en el primer ciclo, ¿aumenta ese riesgo igual o es fundamentalmente con el riesgo de la quimio nomás? Como que agregar Exacto, la radioterapia, no sé cuál será la experiencia. Es fundamentalmente la quimio en ese caso. Entonces ahí, dependiendo de cómo se dieron las cosas, la quimio también nos sirve para decantar en cierta medida, como básicamente mejorar un poco antes de partir con radiación. Generalmente el ciclo que es con radiación es el más pesado de todos para los pacientes, y este es un tratamiento, ahí podemos conversarlo hacia el final, pero este es un tratamiento bastante intenso. Entonces ahí viene un poco el tema como del feeling que uno tenga con el paciente, que uno como equipo tenga con el paciente en relación a qué tan pronto estamos en condiciones de partir y cómo se pueden ir dando las cosas. Pero el tema de la lisis es principalmente la quimio.
¿Qué campo recibió este enfermo con esa imagen tan grande? Recibió, o sea, la verdad tratamos todo. Ujú. Ok. Ahí tiene una duda con respecto a los síndromes paraneoplásicos. Si ahí, mañana al doctor Galindo, si esperan a tenerlos compensados o parten al tiro, como alguna como experiencia clínica como que a uno le haga esperar más compensación, porque finalmente es secundario al mismo tumor. En general, partimos lo más pronto posible, digamos, porque un buen porcentaje de pacientes, el paraneoplásico en células pequeñas, revierte con el tratamiento. En la mayoría de los pacientes hay algunos paraneoplásicos neurológicos que quedan secuelas, digamos. Pero la recomendación es partir lo más pronto posible. Inclusive, bueno, no es el caso, este es un caso muy particular. En casos que tal vez podemos hablarlo también un poquito más adelante, pacientes que están en muy mal ECOG, que es dado el ECOG por la enfermedad, la recomendación es partir con la quimioterapia lo más pronto posible. Este caso es un caso inhabitual, ya que fue un hallazgo de un control de EPOC, y ustedes pueden ver la tremenda enfermedad que tenía este paciente. Esto no es habitual. Así que se trata de un paciente que en ECOG 0, capaz de tolerar toda la terapia que hicimos sin presentar ninguna complicación y prácticamente casi ningún efecto secundario. Doc, yo tengo una pregunta respecto al diagnóstico del cáncer de células pequeñas, porque yo tenía la idea y la había leído de que muchas veces era suficiente solo la histología y que la inmunistoquímica en algún momento se podía omitir. Pero lo que yo he visto, que no han sido muchos, pero que el diagnóstico en general es difícil de hacer y en general se confunde con el no células pequeñas, incluso con tumores hematológicos. Entonces quería preguntarle como, cuál ha sido su experiencia y si nos recomienda como siempre tener inmunistoquímica o con la histología es suficiente. Bueno, no está Pablo Sorocaín, que lo había invitado, pero creo que tiene que ver mucho con la experiencia del patólogo en hacer diagnóstico y en la comunicación que tiene el patólogo con el clínico, digamos. Si un cáncer de células pequeñas, redondas, azules, en un paciente con esta imagen, creo que es suficiente para hacer el diagnóstico de células pequeñas. Además de los otros criterios microscópicos, digamos, de sal y pimienta, y todos los criterios que utilizan los patólogos para hacer el diagnóstico, pero creo que es importante la experiencia del patólogo. Ahora, siempre tiene que ir asociado a aspectos clínicos. Tenemos que contarle al patólogo qué muestran las imágenes, tenemos que contarle que el paciente es un gran fumador, eso apoya mucho a que sea un células pequeñas, ya que el 98% de estos tumores, células pequeñas, están asociados al tabaco, solo un 2% se presentan en no fumadores. Y obviamente si el patólogo a pesar de eso sigue teniendo dudas, creo que una inmuno que son bastante sencillas ayudan definitivamente al diagnóstico. Otra cosa importante es hacer la diferenciación con tumores neuroendocrinos del pulmón, digamos. Así que, pero yendo a tu pregunta, creo que un patólogo de experiencia con solo la hematoxilina y eosina podría hacer el diagnóstico si tú lo apoyas con los datos clínicos. Súper. Bueno, a mí tengo una pregunta, doctor, para el doctor Galindo también. Yendo un poco a la presentación clínica que me mencionaba Alejandro, si el paciente estuviese hospitalizado con un síndrome paraneoplásico, su eco que lo condiciona la enfermedad per se, fuese 2, muy límite, ¿cambiaría el cisplatino por carbo, por ejemplo?
para mejorar la tolerancia y disminuir el riesgo de toxicidad, o parte al tiro con cisplatino igual? Estás hablando de una etapa limitada. Sí, señor. En este paciente con 57 años probablemente le dejaría cisplatino. Si es un paciente mayor de 70 años, cambiaría a carboplatino. Y ahí en la parte práctica, porque dejamos etoposio por 5 y cisplatino 1 y 8, ¿no? Asociado ¿Cómo? a radioterapia, dices tú. Sí, asociado a radioterapia. ¿Cómo es la parte práctica de la coordinación radioterapia Eso, con la sí. quimio? Si se fijan, uno que hace el seguimiento, por ejemplo, de las guías de la NCCN de recomendación, han ido cambiando a través de los años. Hace 2 o 3 años recomendaban hacer la quimioterapia con la radioterapia en el primer ciclo, con el ciclo de 5 días de topósido platino, y repetir un segundo ciclo casi al término de la radioterapia. La guía 2022 que está puesta ahora, lo que recomienda hacer es quimioradio con el esquema de etopósido platino de 3 días. Así que creo que eso es mucho más sencillo para el paciente y para el equipo de enfermería, porque ocupa menos tiempo, ocupa menos sillón hora para otros pacientes. Así que creo que la recomendación hoy en día es hacer el esquema de topósido platino de 3 días asociado a radioterapia, cada 21 días. Perfecto, buenísimo. Yo tenía una duda con el esquema que lo ponen como alternativa de usar inotecan en vez de topósido. Si lo usa alguna vez, algún perfil de paciente que lo preferiría utilizar, o una opción en verdad mala que no. Bueno, desde el estudio de Noda, el japonés, que demostró ya hace varios años, o sea, quiso demostrar el beneficio de irinotecan con platino versus etopósido platino, pero que no se ha replicado en ningún otro estudio. En realidad yo creo que he utilizado una sola vez irinotecan platino. Yo le tengo mucha fe y una muy buena respuesta a la combinación de topósido platino, así que creo que en mi experiencia no voy a cambiar, al menos por ahora, digamos, de la combinación de topósido platino. Yo tengo otra pregunta con respecto al seguimiento posterior al tratamiento. ¿Hacemos algún PET, por ejemplo, después de completar la radioquimioterapia? Creo, bueno, la recomendación es que se puede seguir solamente con escáner de tórax, abdomen y pelvis, al menos el primer año cada 2 o 3 meses. Sin embargo, me parece que es importante hacer una evaluación con PET después de terminada la quimioradio, justamente para tener una idea del grado de respuesta, y ahí, como en este caso también muy especial, poder decidir si le das como 2 ciclos más de consolidación. Este caso fue bien particular porque cuando llegó venía con 2 opiniones previas de otros centros en que debíamos hacer quimioterapia con inmuno más radioterapia, que es algo que está todavía en estudio y seguramente alguno de ustedes quería preguntar, pero no hay datos de todavía asociar en etapa limitada quimio, inmuno más radioterapia. Entonces, creo que es importante hacer un PET después de terminar los 4 ciclos de quimio y radioterapia, para tomarle la biología al tumor. En este caso, él todavía tenía enfermedad metabólica persistente después de terminado el tratamiento. Sí. En este caso, lo va a observar, puede seguir respondiendo a este tumor después de haber completado el tratamiento. Ahí como que En este caso en particular le voy a hacer un PET a las 4 o 6 semanas después del último ciclo.
Ahí, Doc, si tuviera la enfermedad estable pero persistiera hipermetabólico, ¿esperaría que progresara o trataría de hacer algo en ese sitio o tratarlo con quimioterapia? Como, ahí tenía dudas como en caso que persistiera, pero no una progresión No, evidente. o sea, si no hay progresión, si no hay progresión en tamaño, si no hay progresión en metabolismo y si no hay progresión en clínica, lo mantendría en observación. No sé si estás de Tengo una acuerdo, duda. Pablo Muñoz. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que una cosa a comentar de cuando tratamos cáncer de pulmón de células pequeñas en etapa limitada es de que esto, para que tengan un concepto bien claro, sobre todo para los residentes, es de que estos son tratamientos intensos y no son tratamientos fáciles. De hecho, la viabilidad de poder conducir a un paciente a terminar el tratamiento requiere de una cohesión como equipo bien importante y de una comunicación bastante fluida. En ese sentido, yo he tenido siempre la suerte de trabajar con Héctor, con el doctor Madrid, con la Patti y por nuestra parte también con la Fran, de que nos ayudan a poder estar viendo a estos pacientes constantemente, porque como son tratamientos tan rápidos e intensos, los pacientes empeoran rápido. Ya de una semana a otra pueden aparecer con una esofagitis muy difícil de manejar o pueden aparecer con tos persistente. Entonces, eso para ustedes es muy importante que lo tengan incorporado en la práctica clínica. Si les toca tratar esto, es importante que lo hagan en el contexto de un equipo con una buena comunicación, idealmente viendo constante. Nosotros, por ejemplo, en radioterapia, una buena práctica es ver estos pacientes cada 5 fracciones. Eso significa que generalmente uno los ve el lunes en la mañana y el miércoles en la tarde, porque empeoran en 72 horas, empeoran en 4 días. Entonces, eso es súper, súper importante que lo tengan muy incorporado. Y lo otro es de que no solamente es, volviendo un poco a la pregunta que me hizo Benjamín antes, no solamente esto tiene que ver con que uno logre terminar la quimioradio antes en el tratamiento, sino que tampoco quieres que el paciente salga tan mal que no pueda recibir la quimio que viene después por culpa de la radiación. Entonces, ese equilibrio súper fino es probablemente de los tratamientos con quimio, junto con cabeza y cuello, los tratamientos de quimioradio más difíciles que nos tocan llevar en conjunto. Una duda con tratamiento a la recurrencia en etapa limitada, porque ahí, no, o sea, no hay para, como dice, para ofrecerle inmuno. Ahí lo respondría como un esquema como entonces como el Empower o el Caspian, o pasaría a siguiente línea, por ejemplo, a Tocotecan, en caso de progresión. Tú estás diciendo recurrencia local. O sea, como progresión metastásica, o sea, recurrencia metastásica en paciente tratado en etapa limitada. Por ejemplo, este paciente avanza a una etapa ya incurable. Bueno, creo que es importante nuevamente, al menos para el pronóstico y la predicción de respuesta, la regla de los 6 meses, digamos. En general, recurren después de los 6 meses estos pacientes y sí los metería a un esquema con inmunoterapia, quimio más inmuno. Cualquiera de los dos, con atezo o con durvalumab. Como primera línea metastásico. Otra cosa a comentar en este caso es que este paciente explícitamente rechazó tener PCI. ¿Ya? Y eso es súper, súper importante dejarlo consignado, porque si bien conversábamos al inicio de la reunión de que el PCI en etapa extendida es una indicación más discutible y existe una alternativa, en etapa limitada el PCI es mucho más difícil llegar a abandonar el PCI. Y de hecho, hoy en día las principales preguntas científicas que están siendo contestadas en torno al PCI en pulmón etapa limitada tienen que ver sobre cómo entregar PCI, que son con o sin protección de hipocampo, y ya están terminando los primeros estudios randomizados que partieron evaluando esta pregunta. El estudio español salió esta semana, el estudio de Holanda salió hace como 4 meses.
pero nunca todavía hemos tenido un resultado prospectivo de un estudio randomizado bien conducido respecto de abandonar PCI en esta población. Entonces, eso es súper, súper importante, nunca olvidarlo. El PCI va al final, terminado todo, constatando la respuesta. Ahí uno tiene que tener la conversación respecto a PCI y qué es lo que significa, y en este caso en particular, como el paciente lo ha rechazado, nosotros le explicamos, fuimos bien explícitos en decir de que es algo que escapa del manejo estándar, que puede como conspirar en cierta medida como al resultado final de su tratamiento, pero él ha sido bien consciente y bien explícito en declinar múltiples veces ese tratamiento. En estos casos, si el paciente no se va a revisar PCI, ya sea por rechazo de él o por otro motivo, ¿tienen algún como protocolo que siguen de seguimiento con resonancias cada cierto tiempo cerebral o en caso de que el paciente presente los síntomas, ¿no, doctor Galindo? No, vamos a tener que seguirlo en el tiempo cada 3 meses máximo. Básicamente siguiendo el mismo principio que ocupaba el grupo japonés en etapa extendida. Sobre todo porque tú sabes que 50-60% de los pacientes con células pequeñas hacen metástasis cerebrales durante su evolución, digamos. Así que va a ser, afortunadamente tiene cómo seguirse, tiene los recursos para seguir. La otra cosa porque probablemente ya vamos a terminar, quería decirles que ojalá puedan trabajar en equipo, eso es tremendamente importante para este cáncer. Y lo otro también, hay que ponerle atención a las terapias de apoyo a la quimioterapia o a la quimio y radioterapia, como el trilaciclib, que seguramente ustedes han escuchado como mieloprotector, que está dando muy buenos resultados para poder utilizar con forma mucho más segura la quimioterapia y probablemente hasta aumentar un poco las dosis en este tipo de enfermedad. Así que eso. ¿Y lo tenemos disponible en Chile, doctor, el trilaciclib? No, lamentablemente todavía no, pero yo creo que va a llegar bastante pronto, ya que su mieloprotección es muy, muy buena, digamos. De hecho, la neutropenia severa disminuye de un 50% a un 2% en los pacientes con células pequeñas. Perfecto. Ya, vamos a ir cerrando ya, son las 11. Primero quería agradecerle al doctor Galindo y al doctor Muñoz por acompañarnos hoy día. Creo que fue muy, muy productiva. También nos acompañó el doctor Madrid y la Pati además, que es bueno que vengan de otros lados, como la Pati, así que estamos muy contentos. Y agradecerle a Alejandro también por los casos. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario final, pero yo creo que podemos ir cerrando ya. Estuvo muy buena la reunión. Muchas gracias. 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 Muy buena, Ya. muchas gracias. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao, gracias. Chao.